Libro de los Salmos, Salmo capítulo 26, Salmo de David. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré en torno a tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay ardides inicuos, y cuya diestra está llena de sobornos. Mas yo en mi integridad andaré, redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. Oremos. Glorioso Señor del cielo y la tierra, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a ti y poder, oh Dios, ser aceptados? Te agradecemos por lo que tú has hecho para que esto sea real. Que pecadores redimidos griten por arrepentimiento, por perdón de pecados, entendiendo que no fue obra de nosotros, sino que tú produciste en nosotros y moviste, Señor, nuestro corazón, dándonos un corazón nuevo para desearte, para buscarte y poder, como el salmista aquí dice que ama la casa del Señor, y nosotros amamos estar en este lugar y no deseamos apartarnos. Te vemos por medio de la fe, por medio del Espíritu, y creyendo, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Como David pedía, ten piedad, redímenos. Señor, oramos una vez más por nuestras almas y por aquellos, Señor, que han de creer en este día. Ten misericordia, Señor, de ellos, sálvalos. Tú eres un Salvador glorioso, un Salvador hermoso que se deleita en perdonar los pecados de aquellos que te buscan. Y queremos en este día bendecir tu nombre, como el salmista vuelve a decir que en tu congregación bendeciría el nombre del Señor. Nuestros labios están para bendecir tu nombre. Ahora queremos someternos a la voz de tu Espíritu, pidiendo, oh Dios, que tú nos des esa gracia, ese favor, y que ayudes al expositor de tu palabra a poder, Señor, dar de gracia lo que tú le has dado de gracia. Gracias en Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Es un privilegio siempre estar delante de un grupo de hermanos, sobre todo de aquella iglesia que el Señor te ha dado para que puedas dirigir, y sobre todo tener una serie completa para desarrollar. Y es increíble porque ya vamos en el Salmo 26, significa que hemos estado 26 domingos contando con este domingo, y vamos a seguir. Yo creo que de acá de 26 domingos vamos a llegar al Salmo 50, entonces hay mucho por avanzar, mucho por aprender, y sobre todo que el Señor pueda, hermanos, a través de los salmos llevarnos a adorar, a tener una comunión verdadera, porque aquí tienes a los salmistas, ¿no?, en su vida devocional, en su vida privada, buscando al Señor. Quiero titular esta enseñanza: verdadera comunión y adoración con Dios. Verdadera comunión. ¿Qué es verdadera comunión con Dios? ¿Y cómo es que adoramos a Dios? El Salmo 26 es un salmo de David, y tú ves a David pidiendo aquí en oración, como el versículo 1 dice, hazme justicia. ¿Quién va a defender a David? David está pidiendo que un juez, alguien le haga justicia.
Y vamos a ir, a medida que avanzamos en los versículos siguientes, el por qué David está orando. Y quiero empezar con un texto del Nuevo Testamento. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Esta es la vida de los cristianos, o de los santos en el pasado, de los santos en el presente y de los santos en el futuro que se les aproxima. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Repito, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú entiendes lo que el apóstol Pablo está diciendo, hay una verdad para todos los cristianos de todos los tiempos, que todos los que quieren vivir impíamente, no dice, sino todos los que quieren vivir piadosamente por la causa de Cristo, por seguir a Cristo, van a ser perseguidos, van a sufrir ataques, van a sufrir oposición, está diciendo. Ahora, si vas al Salmo 26, David está teniendo ese ataque, esa oposición. Y así que no es que nuestra vida es igual que todos los hombres, no, hermanos, es mentira. Los cristianos siempre van a sufrir ataques verbales, va a haber obstáculos. Por eso Pablo dice que van a sufrir todos aquellos que quieren vivir piadosamente. Y pregúntate si cuando eso no sucede algo está mal en nosotros, porque la palabra del Señor no se equivoca. Ahora, uno elige vivir esa vida piadosamente porque es la vida que agrada a Dios. Y solamente cuando buscas vivir de una manera piadosa vas a encontrarte oposición. El rey David buscaba vivir una vida piadosa y se encontró con mucha oposición. Esto es verdad de este personaje bíblico, el rey David, y fue real. David fue odiado por muchas personas de su círculo, ¿no? Gente que estaba con él. Incluso en algún momento tenemos que su hijo es perseguido. David es perseguido, David es acosado, David sufre odio, pero él había decidido vivir piadosamente porque Dios le había elegido y la gente no le gustaba. Por eso tomé la cita del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, en medio de esos problemas, en medio de esa aflicción, David aprendió algo, es ir a Dios, ¿no? Todos los que quieren vivir piadosamente, cuando sufran, tienen una solución a su sufrimiento, es ir en busca de Dios. Por eso esta es una oración del hombre íntegro. Y David estaba dispuesto a ser probado, pero él no quería que Dios lo sometiera en juicio, igual que al impío, igual que él. No, David va a decir que el Señor le libre. De David aprendemos aquí que él en todas circunstancias aprendió a ir a Dios. Lo que ves en David es una oración aquí entonces muy personal. Si hemos ido viendo salmo tras salmo, vemos muchas oraciones de David, y esta es otra oración del rey David porque él lo necesitaba. Ahora tienes a David que esas dificultades lo llevaron a arrodillarse a Dios. David no tenía a quién aquí en la tierra buscar, sino solamente a Dios. Y eso es claro en el Salmo 26. Ahora, en este Salmo, David va a Dios en oración y pide a Dios que le pruebe, ¿no? Y si hubiera un examen, él aprobaría el examen a comparación del impío, porque el impío aborrece. Él aprobaría porque ha vivido en integridad. Versículo 1. Oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. Creo que si hablamos de un examen para el cristiano, todos deberíamos decir como David: Señor, no me he desviado, no me he ido tras los impíos, no me reúno con ellos, no hablo como ellos hablan, no titubeo, dice David. David no titubea en lo que dice. Por eso está dispuesto que si hubiera
un juicio. Solamente David en este salmo no quiere ser contado o no quiere recibir el mismo castigo que el impío, pero sí David dice: yo en mi integridad he andado. Como Job también se habla de este hombre, ¿no? Fue íntegro, fue un hombre maduro en los caminos del Señor. Ahora, la lección en esta mañana, hermanos, es esto: en medio de la oposición, en medio de la persecución, el cristiano puede tener comunión con Dios. Se da cuenta, el cristiano puede tener comunión con Dios, y eso va a traer firmeza, esperanza con Dios, porque el cristiano está en comunión con Dios. Ahora, nuestra relación, nuestra comunión con Dios va a crecer, va a profundizarse a medida que buscamos a Dios. Y es por medio de la oración. No hay otra alternativa. Ahora, esto es lo que sucedió con David, ¿no? Sus circunstancias adversas, tales oposiciones le llevaron a buscar a Dios, y esto hizo que la vida espiritual de David pudiera crecer con firmeza. Entonces los problemas y pruebas llevaron a David a Dios. Y vamos a ver en esta mañana 3 peticiones que el rey David hace como un hijo de Dios. Y quiero empezar con el versículo 1. La primera petición es oración por reivindicación. Ahora, usted dice: ¿por qué digo reivindicar? Bueno, es una palabra casi cuando uno toma un diccionario puede entender, pero la palabra hebrea para reivindicar significa que David está pidiendo que Dios tome su caso, o que Dios litigue su caso, si quisiéramos tomar un término más judicial, y haga juicio, ¿no? Y haga juicio. Y este juicio resulte una respuesta contra los impíos, sea para condenación y sea para bien de David. Por eso el versículo dice: hazme justicia, hazme justicia. David está clamando. El Salmo capítulo 7, tenemos una cita, quiero leer el Salmo 7, versículo 8, dice de esta manera: el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. David era un hombre íntegro de Dios, pero está pidiendo que alguien tome su caso. La Biblia dice que tenemos un juez justo, y es el Señor del cielo y la tierra. Ahora, David no temía el juicio de Dios. Esto nos lleva a entender, tal vez nosotros concebimos un Dios de amor, pero también hay que recordar que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de ira. Pero David aquí no teme ser juzgado por Dios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? David está pidiendo que le juzgue. Básicamente lo que primero David está diciendo es: júzgame a mí, pero también júzgalos a ellos. Y si Dios pusiera una balanza a un cristiano y a un incrédulo, sabemos que el cristiano no va a ser juzgado con la misma vara, o no va a ser medido con la misma vara que el incrédulo. Y David sí dice: yo he andado en integridad. El impío no tendría razones para justificarse, porque todas sus obras, todos sus caminos son tinieblas, son oposición a Dios. Y hay 2 razones por lo que David pide a Dios que haga esto. Primero, ¿por qué David está pidiendo que Dios le juzgue o haga justicia o reivindique? Primero, porque David había vivido una vida de integridad. La palabra integridad ahí, hermanos, que aparece, y también aparece en el versículo 11, usted puede fijarse: mas yo en mi integridad andaré, dice. Entonces, si David hace esta petición, esta oración, aparece en el versículo 1, versículo 11, es una que significa que, hermanos, David vivió una vida plena conforme a la palabra de Dios. La integridad viene de andar en los estatutos del Señor. Por eso el pueblo de Israel, cuando salía, dijeron: nosotros vamos a oír, vamos a andar en tus estatutos, en tus mandamientos, en tus preceptos. Cuando el pueblo de Israel andaba así, estaba andando conforme a la palabra del Señor, y eran íntegros, eran completos.
que en otras palabras obedecían al Señor. Y David, la petición que hace aquí es porque él ha vivido una vida de integridad. Entonces, porque si no iríamos a justificarnos delante del juez justo. Y David no va a ir a justificar, sino él dice, yo he andado en integridad. En otras palabras, he obedecido tu voz. Ahora, David fue un hombre recto que gobernó a un pueblo también con rectitud. Y ahí, ¿no?, su integridad, nosotros somos llamados ahora a obedecer, a vivir todo el consejo de Dios. Cuando David fracasaba, sabía a dónde o a quién buscar. Y ahí la lección para nosotros. Cuando tomas decisiones. Y cuando David tomaba una decisión, siempre consultaba con Dios. Todo lo ponía a la luz bajo la palabra de Dios. Si el Señor quiere, esto haré. Y si el Señor no quiere, no lo haré. Esa es la lección del Antiguo Testamento. Si un rey salía a la guerra es porque Dios lo decía, Dios lo revelaba. El hombre o el profeta podía consultar a Dios si Dios estaba con ellos. Entonces David era un hombre completo, íntegro, y no temía a Dios. Ahora hay una conexión en esto lo que estoy diciendo, que andar en integridad, como dice acá el versículo 1 y versículo 3, porque delante de mis ojos está tu misericordia, dice, y en tu verdad he andado. Integridad con verdad. Dos cosas o dos requisitos que el cristiano debe manifestar. Íntegro. Pero la integridad viene por conocer la verdad. No hay integridad sin conocimiento de la verdad. No hay una vida completa a Dios sin la revelación o entendimiento de la verdad. Se da cuenta, si decimos que somos íntegros y se busca integridad en nosotros, tiene que ser estandarizado por la palabra de Dios. La palabra tiene que ser esa verdad que me va a llevar a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Y hay una conexión entre integridad, ¿no? Un camino de integridad significa andar al final en un camino de verdad. Puede que uno no manifieste integridad porque no conoce la verdad. No podemos ser lo que no conocemos. Entonces, si usted ve a alguien andando bien es porque conoce la verdad. Y David pide a Dios, entonces, en esta primera parte, que le haga justicia o que lo reivindique. Integridad y verdad. La petición por lo que hace es que David tenía una confianza que era inquebrantable, hermanos. David tenía, si hace esta petición es porque David tiene una confianza que es inquebrantable. Y vamos a seguir leyendo porque él dice, y en el Señor he confiado sin titubear. Esa es la confianza inquebrantable de David. Son palabras que está ahí en el texto, que solamente lo digerimos, lo entendemos, vamos a decir, yo también quiero imitar como David tenía esa confianza. Pero dice David, yo en el Señor he confiado sin titubear, no he dudado de sus palabras. David confiaba completamente en Dios. Nunca dudó, nunca resbaló, nunca vaciló en su creencia. Y como resultado pudo pedirle a Dios su juicio. Dice Charles Spurgeon en esta parte de un comentario, que ningún hombre puede confiar en Dios si camina torcido. Repito, que ningún hombre puede confiar en Dios si su camino es torcido. Si dudas, si caminas, no voy a decir chueco porque no es la palabra, pero si no caminas en los caminos del Señor, no puedes pedir que Dios te haga justicia. Es imposible. Ahora sigue diciendo Spurgeon, en virtud del hecho de que David tenía una confianza inquebrantable en Dios, indica que vivió una vida recta ante Dios. Ese es la vida de David. Y siempre nos vamos a admirar que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque todos lo juzguen por el caso de Betsabé, pero para Dios fue un hombre conforme al corazón de Dios.
su vida es íntegro. Ahora, la oración más lógica que el creyente debe hacer a Dios es no entrar en juicio, ¿no? Cuando Dios, hermanos, hace juicio, nosotros tenemos que ser excluidos del juicio. ¿Por qué? Si Dios quiere enviar un juicio a esta nación, nosotros no queremos que Dios nos toque, pero Dios muchas veces lo hace. Tanto el juicio llega para el cristiano, para el no cristiano, cuando se aprueban las leyes, cuando están sucediendo en nuestro entorno, o cae una explosión, o un volcán estalla, el juicio es para todos, pero muchas veces el cristiano no quiere entrar en juicio. Hazme justicia. Vamos a ver en su momento más adelante con el pensamiento que o la ilustración que estoy haciendo. Una cosa es que Dios traiga su ira, su juicio sobre mí, porque estoy andando impíamente. Y de ahí que uno no quiere entrar en juicio con Dios. Pero una cosa diferente es que, Señor, tú le pidas, Señor, hazme justicia, haz juicio por mí, por mi país. Es muy diferente. Ahora hay un juicio futuro, pero es el juicio de Dios, donde nosotros solamente nos vamos a presentar, pero vamos a ser liberados, porque el juicio cayó sobre el Hijo de Dios. Ahora cuando oramos tenemos que saber cómo orar, que nuestras vidas, hermanos, estén como encontramos a David, íntegros y una confianza inquebrantable a Dios. Segunda petición del rey David: oración por una prueba. Oración por una prueba. Hemos visto primero David ora por su reivindicación, ahora David ora por una prueba. Versículo 2 al 8. No lo voy a leer todo, pero dice: examíname, oh Señor. Tómame un examen, oh Dios, y pruébame. Pruébame. La mayoría de los cristianos, o la mayoría de las personas, yo creo que quisieran evitar una prueba o un examen. Pero David le pide aquí a Dios una prueba. Y hay 3 palabras hebreas diferentes utilizadas en el versículo 2 que describen este texto. Examinar, está ahí. Segunda palabra, prueba. Prueba. Y un examen largo, un examen, de verdad que solamente David puede orar así. David quería que este examen Dios se lo tomara. Ahora vamos a ver aquí de qué prueba o examen David está hablando. Y hay 7 razones por las que David se atrevió a preguntar esto o pedir a Dios. Primero, porque David estaba enfocado en la gracia de Dios. Si vamos a pedir una prueba, un examen a Dios, es que tú tienes que conocer o tienes que estar preparado para esa prueba, así como un examen para la universidad. Tú sabes que tienes que estudiar, tienes que prepararte, sabes el tiempo que va a ser el examen que va a durar. Bueno, en relación a los asuntos espirituales, o por qué David está pidiendo que le haga el Señor esta prueba, y aquí vamos a describir 7 razones. Primero, porque David, hermano, estaba enfocado en la gracia de Dios. Versículo 3, parte primero. Porque delante de mis ojos está tu misericordia. Porque delante de mis ojos está tu misericordia. David conoce la misericordia de Dios. Y debemos comenzar aquí mismo, con nuestro entendimiento, con nuestra teología, que Dios es un Dios de misericordia. Que Dios es un Dios de misericordia. Que Él va a ayudar a aquellos que son débiles. Que Él puede socorrer a aquellos que están desamparados. Él no va a ayudar a los fuertes. Y David podía apelar a Dios. Y David puede ir por misericordia, porque conoce la misericordia de Dios. Y por eso pide el examen o la prueba.
Segundo, porque David siempre había caminado de acuerdo a la verdad de Dios. Dice el versículo 3, la parte B, y en tu verdad he andado. Y en tu verdad, este es un hombre, hermanos, de más de 3000 años atrás, que en el presente nosotros quisiéramos decir de la misma manera, y si que Señor me vas a probar, tengo que pasar esa prueba porque estoy andando en tu verdad y conozco que tú eres misericordioso. No es que porque no vives de acuerdo a la verdad, Dios te va a ayudar, no. Hay que vivir en la verdad para pedir también misericordia. Y David dice aquí, he andado en la verdad. Siempre, dice un autor, que caminar de una manera que es consistente con la verdad significa que andamos en la verdad. Y esta es una clave, hermanos, para no temer el juicio de Dios. La palabra del Señor tiene que cumplirse. Cielo y tierra pasarán, dice su palabra. Todo se va a cumplir. Pero el hombre que anda interior, el hombre que anda en la verdad, el hombre que conoce la misericordia de Dios, hermanos, no debe temer el juicio de Dios. Sabemos que la vara va a caer aquí al impío. Y así fue David, caminó toda su vida. En su vida, hermano, en el momento más difícil, él se alineó con Dios por medio de la verdad. Tercera razón, porque David no tendría compañerismo con gente mentirosa o engañosa. Versículo 4 dice, con los falsos no me he sentado. Si David pide esta prueba o este examen, es que él dice, yo no me he sentado con los falsos. Ahora, una de las claves para pedir prueba al Señor o un examen es no andar con gente engañosa. Y la clave para tener comunión con Dios, hermanos, es no andar con gente traidora. Por eso David dice ahí, con los falsos no me he sentado. Y la palabra ahí, engañoso o el falso significa, hermanos, personas, como dice, que tengan el entendimiento entenebrecido, que no son de la verdad. En otras palabras, que no son hijos de Dios, no pueden comprender la verdad, porque para ellos la verdad no les importa. Y de ahí el título de esta enseñanza, verdadera comunión, verdadera adoración con Dios. Si quieres tener comunión con Dios, no puedes tener comunión con este tipo de personas. ¿Cómo andarán dos? Dice, si no se ponen de acuerdo. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿O qué Belial con el Dios santo del cielo y la tierra? ¿Y qué comunión el hipócrita con el íntegro? ¿Qué comunión el que tiene la verdad con el hombre falso? La Biblia dice que ni lo abras la puerta. Cuarta razón, David no se asociaría con los hipócritas. Versículo 4, la parte B, ni con los hipócritas iré. Hermanos, la doctrina importa para una iglesia, lo voy a decir muchas veces y voy a defender eso. Pero también en la vida privada importa, hermanos, estos versículos que están ahí. Que usted debe conocer qué es lo falso, como dice la primera parte del texto, qué es lo falso y qué es ser un hipócrita también. Y aquí estoy diciendo la razón por la cual David está pidiendo que el Señor le tome este examen o lo examine. Él dice, porque yo no he andado con los hipócritas, no me he sentado. Ahora, hablamos de un hipócrita religioso que puede estar en medio de nosotros. Pero hay un hipócrita, hablamos, que no es cristiano, que es muy diferente. Me encanta lo que dice el señor Spurgeon aquí. Dice, nunca debemos cultivar la comunión con los hipócritas, porque cuando lo hacemos nos encontramos con el infierno. Repito las palabras.
del señor Spurgeon. Debemos cultivar comunión nunca debemos cultivar la comunión con los hipócritas, porque cuando lo hacemos nos encontramos con el infierno. Es verdad, en nuestros trabajos, o cuando tenemos hijos que están en el colegio o en el jardín, y si los niños han profesado ya fe, es verdad, están en crecimiento, pero cuando uno tiene la razón, cuando uno ya ha entendido, sabe diferenciar el bien y el mal. Pero nosotros que somos personas adultas y estamos en un círculo, ¿no? Porque el trabajo es un círculo, es un entorno social, debes tener mucho cuidado aquí. Es difícil entablar. Él no te va a entender, ni tú lo vas a entender. Cuando tú quieres entenderlo, lo vas a ayudar, pero él no te va a ayudar. ¿Cómo te puede ayudar un impío con tu problema? Imposible. Pero de cristiano a cristiano nos podemos ayudar, porque podemos orar juntos ahí. Te puedo aconsejar, me puedes aconsejar, pero ¿qué de la comunión con el hipócrita? Que su vida simplemente se opone a Dios. Ahora, hermanos, cada vez que escudriñas las Escrituras, vas a ver que las personas más piadosas son muy cuidadosos con quienes se rodean. De verdad. Jesús siempre, el entorno de Jesús era limitado. Si los fariseos le decían, pero este come con burladores, este está con recaudadores de impuestos, va a sus casas, está con prostitutas, está con rameras. Era limitado porque el Señor iba con un propósito. El Señor dijo, yo he venido a salvar a los pecadores, no a los justos. Si el Señor estaba sentado allí, su límite, ¿cuál era? Que el Evangelio había llegado a ellos. Y por eso decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que si Jesús entraba a una casa de un publicano, si Jesús entraba a la casa de un recaudador de impuestos, era solamente para llevar el Evangelio, no para hablar de otras cosas que no sean los asuntos o los negocios que el Padre le había encomendado. Y cuidado con sentarnos constantemente o todos los días y estar hablando de otras cosas y no llevando el mensaje que Cristo ha hecho. Y de ahí la asociación con los hipócritas, que el Señor te va a mirar. El mundo no puede ser tu amigo. El cristiano o la cristiana sí se convierte en tu amigo. Cuidado con los hipócritas. Por eso repito lo que dije, que tú ves en las Escrituras, y a medida que escudriñas vas a ver que los hombres más piadosos tienen mucho cuidado con quienes se juntan, a tal punto que en un momento determinado te puedes quedar solo o sola. El apóstol Pablo fue muy claro en esos temas. Jesús lo fue. Jesús fue muy claro. Y David no tuvo compañerismo con personas engañosas, personas falsas, ni personas hipócritas. Un ejemplo para aprender. Quinta razón por la cual David pide es que David, hermanos, odiaba o aborrecía la reunión con los malhechores. Versículo 5. Aborrezco la reunión de los malhechores. A veces la necedad está en el cristiano que no quiere escuchar a quien le aconseja. Pero tiene la Escritura, hermano, que te aconseja. Y debes escuchar lo que la Biblia dice. Es que no puedo, dicen muchos. Bueno, te gusta más el mundo.
David aquí es un rey, nada más, no es alguien que está en el templo, no, pero tiene una comunión con Dios. Está en un lugar importante como gobernador, sí, y puede vivir la vida cristiana, que para un rey es difícil. Hablando de un presidente de una nación, es difícil ser cristiano, pero tienes aquí a David. ¿Y qué dice él? Aborrezco, odio la reunión con los malhechores. Tal vez hoy día que un pastor te aconseje estas cosas, tú dirías, es un legalista, un extremista, un exagerado. Ya estás viendo a David, estás conociendo su mente o sus caminos. No con los falsos, no con los hipócritas, ahora no con los impíos. Y es lo que está diciendo aquí, que David dice, no me reuniré o no me he reunido. Ahora, ¿por qué? Es que ellos, hermanos, aborrecen a Dios. Ellos odian a Dios. Ahora, hay personas religiosas también que pueden estar en este entorno. Primeramente, nosotros tenemos que estar bien con Dios. Porque si no, vas a titubear o vamos a titubear. Tu comunión tiene que ser inquebrantable con Dios. Tú representas a Dios. Por eso Cristo dijo, ustedes son la luz y la sal del mundo. La luz, hermanos, ilumina. La sal tiene que cumplir su efecto sazonador. Porque si no eres luz, no eres sal, no vas a afectar nada en otra vida. Nuestra comunión tiene que estar bien con Dios. Porque la reunión con los malhechores significa, hermanos, es esto. Para propósitos perversos. Nada más. Proverbios habla de esto. Vayamos, hagamos esto. Hoy día, a lo moderno sería, ¿no? Vamos a tal lugar, vamos a embriagarnos, vamos a tal lugar, etcétera, etcétera. Puedo nombrar muchas cosas, pero no están en mi mente ni en mis labios. Pero la Escritura es muy clara. Toda reunión, toda asamblea es para propósitos perversos, malignos, satánicos. No hay nada de puro ahí. Los perversos no se reúnen para buscar a Dios. No se reúnen. Y cuando David escribe este salmo, él conocía a todo tipo de personas, como hoy día nosotros conocemos. Algunas personas también iban, o de estas personas que David conoce, también estaban en el templo, en el tabernáculo. El templo faltaba construir, pero esa gente estaba alrededor del templo. En el tiempo de Jesús, podemos decir que todos eran los fariseos. Estaban en el templo y podemos tener nosotros en el templo a ese tipo de personas. Solamente sería una asamblea de malhechores. Y hay que tener mucho cuidado. No solamente los malhechores están afuera, sino pueden estar en las iglesias locales. La parte B o sexta razón está en el versículo 5, dice, y no me sentaré con los impíos. David no se sentaría con los malvados. Usted dirá, ¿y esto de dónde sale? Creo que en esta mañana la palabra del Señor es muy directo para todos. Y es muy fuerte pero es muy verdad. Esto hace bien al cristiano. Es que David, hermano, se negaría a tener comunión con los impíos. Y no me sentaré con los impíos. Nos preguntamos si nosotros hemos estado ahí. El Salmo 1, como hemos empezado la serie, ¿qué dice el Salmo 1? Yo tomo el Salmo 1 como un ejemplo para todo varón. Y creo que el único
que ha podido cumplir el Salmo 1 literalmente de nuestro Señor. El Salmo 1 es increíble cómo empieza: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y el rey David está diciendo que ni siquiera me voy a, ¿qué hermanos? Ahí sentar con los impíos. Y creo que nuestro Señor Jesús es el único que cumplió el Salmo 1, pero David también está diciendo, si hay una razón para pasar la prueba que él está pidiendo, es que yo me voy a negar a tener comunión con aquellos que se oponen a Dios. Ni siquiera me voy a sentar con ellos. Una de las cosas que sucede, esto es cuando hay una separación, hermanos. Yo siempre entiendo, el respeto es respeto, ¿no? Y la Biblia nos dice que debemos vivir de manera generosa, respetuosa. Al que te pide, dale. Si vas a caminar la mía extra, anda. Pero no es para andar con ellos. Y de ahí que la petición o la solicitud del rey David. Séptima razón. David mantuvo una verdadera comunión y adoración con Dios. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Algo que David tenía, hermanos, era una verdadera comunión. Y David era un adorador y adoraba a Dios. Ahora, para tener una verdadera comunión con Dios y una verdadera adoración a Dios, hay requisitos necesarios y vamos a enumerarlos. Dice el versículo 6, la primera parte: lavaré en inocencia mis manos. Las manos que son inocentes son manos que han sido lavados de cualquier cosa impura. Ahí el mensaje. No es que haya en nosotros esta pureza. Nosotros entendemos por lavamiento ahora que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, que entendemos que nuestros pecados han sido perdonados y que seguimos siendo lavados. Las manos inocentes son manos que han sido lavados de la inmundicia, hermanos, del pecado. Ahora, no significa que nosotros no hay impurezas. Es que el justo, hermanos, o el que es justo es limpiado por Dios. David consideró aquí los sacrificios en el altar. Ahí en el texto la parte dice: y andaré en torno a tu altar. ¿Cuál es la imagen de un altar? ¿Cuál es el significado de tu inocencia? ¿Cómo es que tú no tienes culpa? ¿Cómo es que eres limpio, puro a los ojos de Dios? ¿Cómo es que tus manos están limpios, tus ojos limpios, tu corazón limpio, tus pies limpios y ahora caminas en torno al altar? ¿Qué sucede en el altar? Y David considera esto, hermanos, apropiadamente los sacrificios. Estoy diciendo los sacrificios. Hay un lugar donde se sacrificaba a los animales. Quiero tomar las palabras de un autor del pasado, Andrew Bonar. Dijo él: el significado es que dará una vuelta alrededor del altar, mirándolo, la sangre en su base y la sangre en cada uno de los 4 cuernos, hacia el norte, al sur, al este y hacia el oeste, y contemplando el humo del fuego y pensando en la víctima sacrificial que ha muerto allí. Todo en el camino es de acción de gracias, de gratitud por la salvación provista para los hombres.
Hermanos, cuando el judío o el israelita veía la víctima o el animal que estaba siendo sacrificado, era para decir, yo debo estar ahí, porque solamente con eso la ira de Dios se propiciaba. No es que la ira de Dios se quitaba, solamente la ira de Dios se apartaba porque había un animal que estaba muriendo en su lugar. Ahora vivimos en la era post-redención, que significa es que el verdadero cordero fue inmolado hace 2000 años atrás y que debemos siempre tener presente. No fue un altar, fue un madero, fue una cruz. Y nuestra mente, hermanos, siempre debe estar consciente, como cantábamos un momento atrás, la mirada. Lutero decía que yo vivo como Cristo hubiera sido crucificado ayer. Por eso cuando cantamos, nos recordamos la cruz, nos recordamos el Evangelio de Cristo comunicado. Así que la imagen de un altar que David pone es de un cordero que ha sido sacrificado por sus pecados. Así que ese es el mensaje o el significado de alrededor hay sangre. Y la sangre debe hacernos recordar a Cristo, nuestra redención, nuestro redentor, nuestro perdón, nuestra inocencia. Todo gira alrededor de ese mensaje. Por eso David dice ahí en el versículo 6, y andaré en torno a tu altar. Nosotros traemos a memoria el mandato de Dios. Hay 2 mandatos, pero uno de ellos es la Santa Cena. Por eso lo hacemos, dice, en memoria de mí. Y por eso la iglesia, hermanos, debe participar. Claro, hay un examen, ¿no? Antes de pasar nos examinamos, pero hay un examen, pero es en memoria, es en torno al altar. David dice eso. Versículo 7, no solamente estoy en torno al altar, sino que David dice, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas sus maravillas. ¿Qué puedes hablar de la cruz? ¿Qué podemos decir de la cruz? En aquella cruz, ¿no? Nuestro pecado fue llevado. Pero también nosotros ahora vivimos agradecidos. Y David hace una proclamación de agradecimiento. Proclamando con voz de gracia. Gracias, Señor. Esto se escucha en nuestras oraciones, se escucha en nuestra exposición. Nosotros decimos gracias al Señor por esa cruz, donde mis pecados fueron perdonados. Hago la declaración como David, contando todas sus maravillas. Como cantamos, maravilloso es el gran amor de Cristo, contando todas sus maravillas. Así que nuestra mente, nuestras conciencias pueden ser dirigidos siempre a la cruz, hermanos. David fue un gran testigo de Dios. Siempre estaba agradecido a Dios por quien era Dios y lo que había visto Dios hacer. No importaba que estuviera rodeado de enemigos, él fue alguien que siempre vio a Dios constantemente en todo. David amaba la casa de Dios, versículo 8. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habitas tu gloria. Si pusiéramos, David, tú amas tu casa donde has construido o amas más la casa del Señor. David nos respondería, yo amo la habitación de tu casa. Señor, yo amo tu presencia, yo amo donde tú te manifiestas, yo amo donde tú hablas.
El venir aquí, hermanos, no solamente se convierte en algo, llamemos dominguero, porque es domingo. Usted y yo necesitamos que Dios, hermanos, nos hable siempre. No necesitamos la voz del presidente, no necesitamos las leyes de una nación para poder agradar a Dios. No, usted y yo necesitamos la voz de Dios. Y de ahí que podemos decir, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde tú estás. Ahora mire lo que voy a decir. La gente que ama a Dios es la gente que ama el lugar o este lugar, la casa de Dios. Es verdad, es 4 paredes, pero la gente que ama a Dios ama este lugar. No, los dos están unidos. Y en este tiempo, hermanos, el dejar de congregarnos es pecado. ¿Verdad? El autor de Hebreo nos exhorta, sabiendo que el día se acerca, sabiendo que el Señor está a la vuelta, dice, está tan cerca, dice, no se dejen de congregar. El no amar y el dejar de congregar es pecado en este tiempo. Ahora, las personas piadosas aman ir a la iglesia, donde se les puede enseñar la palabra de Dios. Aman estar cerca a otros que aman la palabra de Dios. Así que no lo haga porque es domingo. No lo haga porque trabaja. No lo haga porque quiere ver a alguien aquí. No lo haga. Pero la noticia, hermanos, en el presente, es que hoy día se ha perdido el valor de las reuniones solemnes. Ya no se considera igual. He entendido en el pasado, la religión siempre estaba enfocada en Dios. Siempre. El domingo todo estaba cerrado. Y la gente congregaba a sus iglesias. Te hablo 300 años atrás, 400 años atrás. Todo giraba alrededor de una iglesia, de un lugar donde se escuchaba la voz de Dios. Pero hoy día no. Hoy día se abren todos los espacios recreacionales. Lo triste es que muchos cristianos están en esos centros recreacionales. Y se ha perdido, hermanos, eso hoy día. Ya no hay adoradores en espíritu y en verdad. No hay gente enseñable. De ahí que el autor de Hebreos 10, versículos 23 a 25, no deja otra opción, no dejando de congregarnos. No hay otra opción para los cristianos, porque es un lugar donde nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras, nos vamos a alentar. Ahora, un cristiano, hermanos, que está fiel en sus cultos, es alguien que va a conocer más de Dios y va a poder vivir la vida que agrada a Dios y va a estar, como dice un autor, en guardia en asuntos espirituales. La vida que vive no va a ser aburrido, no va a perder la guerra espiritual, dice un autor. Es que ¿dónde afilamos nuestras armas? Aquí. Ahora, si queremos tener comunión con Dios, hermanos, primero hemos visto, debes tener las manos limpias, debes recordar, considerar los sacrificios que Cristo hizo, o el sacrificio único que Cristo hizo. Debes estar agradecido por ese acto de Dios. Debes ir a escuchar la palabra de Dios, como hemos visto estos 2 versículos, 6 o 3 versículos 6 al 8. Y ya para finalizar, la tercera petición, solicitud, oración, es que David pide oración de un juicio diferente de los malos. Dice el versículo 9 al 10, no juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay ardides inicuos y cuya diestra está llena de sobornos. Esta es una oración para juicio, pero David dice, no juntes mi alma, o no me juzgues
igual que el impío. Ahora David, como dije, no temía el juicio de Dios. Pero David no quería que el resultado del juicio fuera igual para él y para los demás. David no quiere el juicio, pero pide por juicio. Ahora tengan en cuenta, hermanos, que las personas impías, cuando obran perversamente, se espera el juicio de Dios. Dios es lento en su ira. Dios muchas veces no actúa de inmediato. Y David le pide esto, que él no fuera contado allí, que lo preservara, para que Dios lo pueda usar. A las personas malvadas siempre van a devorar a otras personas, más a los cristianos. Por eso todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Por eso empecé leyendo. Ahora, como dice el versículo aquí, no juntes mi alma con los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? La gente, hermano, mala. Gente que tiene plan perverso. Gente que soborna y cuya diestra, dice, está llena de sobornos. Son sobornadores. Manipulan a otras personas. Son asesinos verbales. David nunca fue así. Él era un hombre de integridad. Caminó delante de Dios, pero él no quería el juicio de Dios caer igual para él y para el impío. Y lo que David está diciendo ya el versículo 11, dice, mas yo en mi integridad andaré. ¿Y qué más sigue, hermanos? Redímeme y ten piedad de mí. Cuando hablamos de redención, muchas palabras, pensamientos, imágenes vienen a nuestra mente. Pero David quería aquí la redención debido a la gracia de Dios. David quiere tener una relación, hermanos, correcta con Dios. Pero no solamente para él, pero en lo personal él pide aquí, mas yo en mi integridad andaré, redímeme. El hombre necesita redención. Y tenemos un redentor, es Cristo. Y ten piedad de mí. Ten piedad de mí, dice David. Y termina el versículo 12, sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. David quiere terminar bendiciendo al Señor con aquellos que bendicen el nombre del Señor, en las congregaciones. Y ahí es donde estamos. Una iglesia local o varias iglesias locales abiertas son congregaciones. Estamos para bendecir el nombre del Señor porque amamos este lugar, amamos la casa de Dios, amamos los hermanos, amamos la palabra y queremos bendecir el nombre del Señor eternamente y para siempre, como nos enseñan los salmos. Como resumen algunas lecciones prácticas que hemos visto en este salmo. Primero, las personas piadosas, hermanos, no tienen o no temen no temen ser probados en su fidelidad, porque conocen, hemos visto la misericordia de Dios. Las personas piadosas se van a mantener alejados de las personas que son engañosas, hipócritas y que pretenden estar bien con Dios. Tercera lección, las personas piadosas mantienen un compromiso constante en la adoración pública, en la adoración congregacional. Cuarta lección, las personas piadosas caminan delante de Dios y oran a Dios usando la verdad. David dijo, yo andaré en tu verdad, o en tu verdad he andado. Y última lección, las personas piadosas se dan cuenta de que el juicio de Dios vendrá.
y no quieren ser contados ahí. Que el Señor, a través de este salmo, nos ayude a vivir vidas piadosas. Pero cuando vamos a vivir vidas piadosas, vamos a sufrir, que dice, persecución, ataques, porque estamos rodeados de enemigos, de los enemigos de Dios, y todos los enemigos de Dios son enemigos de los cristianos. Que el Señor nos ayude a vivir como quiere que vivamos. Vamos a dar gracias. Amado Padre, nosotros estamos aquí reunidos para ser instruidos, para oír tu voz. Y gracias, Señor, en este día donde hay una iglesia abierta, donde hay una Biblia abierta, donde hay un ministro para presentar tu palabra y comunicar tu mensaje. Este salmo nos lleva a cada uno de nosotros a poder examinarnos, para poder pasar ese examen. Y si no aprobamos, Señor, pedimos tu misericordia. Examina a tu pueblo, oh Dios, para que tenga una verdadera relación y comunión contigo y se vuelvan adoradores tuyos. Que no solamente sea esta una reunión o una asamblea de hombres malhechores. Puede ver aquí, puede estar en esas iglesias, que solamente sea una asamblea de malhechores, como dice tu palabra. Líbranos de tales malhechores, convierte esos malhechores para que sean adoradores y que bendigan tu nombre en toda congregación. Danos de tu gracia, oh Dios, para poder seguir viviendo esas vidas piadosas que nos llama tu palabra. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén.